Reciban una cordial bienvenida a la casa del Señor, mis amados hermanos. Y seguiremos mirando esta preciosa carta que el Señor nos ha dejado aquí en su palabra. Y les ruego que abramos nuestras Biblias en Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses. Veamos el capítulo 1. Pero antes vamos a pedir al Señor que nos dirija, que nos guíe en este tiempo, que sea por medio de su Espíritu Santo, Él hablando a nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de mirar, Señor, tu palabra como, Señor, una antorcha que ilumina nuestros corazones. Y te pedimos, oh Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos hables, tú corrijas nuestra manera de pensar. Señor, llames la atención, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón para poder, oh Dios, conformarnos a la imagen de aquel que nos ha llamado. Que cada día nuestro mayor anhelo sea el ser como Jesús, como Cristo Jesús. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Señor bendito, te rogamos, oh Dios, que en este tiempo, Señor, tú nos dirijas y nos guíes. En el nombre de Cristo, nuestro amado Señor. Amén y amén. Creo, hermanos, que a todos nos ha pasado el hecho de recordar con nostalgia quizá aquellos años donde quizá el Señor estaba mucho más presente en nuestras vidas, en el sentido de que nosotros estábamos en un momento donde servíamos más, estábamos quizá en un tiempo donde estábamos más activos en las cosas del Señor, pero no solamente esto, quizá nuestra relación con Dios, nuestro tiempo en su palabra era mayor, quizá nuestro tiempo de oración era mucho mejor, era mucho más apasionado. Y a veces vemos todas estas cosas y las recordamos con un poco de nostalgia, como cosas que quizá quedaron en el pasado. Pero el Señor, por medio de este texto, hermanos, nos quiere enseñar y nos quiere recordar que esos tiempos son los que nosotros debemos perseguir con todo nuestro corazón. Aquellos tiempos cuando servíamos fielmente, aquellos tiempos cuando nosotros estábamos en las cosas del Señor, aquellos tiempos cuando nuestro tiempo de oración era un tiempo de oración muy profundo y nuestro tiempo con la palabra también. De manera que eso es lo que Dios anhela de nosotros como sus hijos. De hecho, es aquello que el Señor recrimina a la iglesia de Éfeso cuando le escribe a su pastor o a su ángel, como dice aquí textualmente, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, y le dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has, ¿qué dice? De dónde has caído. O sea que el Señor no está satisfecho, no está complacido con una manera de vivir o con un estilo de vida distinto a nuestro primer amor. A ese momento en el cual nosotros habíamos decidido y nos habíamos comprometido con todo nuestro corazón servirle y seguirle. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Tú estabas en este lugar. Tu relación conmigo estaba en este nivel, pero ahora tú has caído de tu relación conmigo y ahora no tenemos casi tiempo juntos. Casi no tienes tiempo en mi palabra, casi no tienes tiempo de oración. Estás más ocupado en los asuntos de esta vida. Y creo, hermanos, que a todos nosotros de una u otra forma nos debería llamar la atención porque son cosas con las que estamos constantemente luchando, porque lidiamos con una carne que no le apetecen las cosas del Señor. El apóstol Pablo reconocía que había una carne dentro de él.
que no le ayudaba tanto o que no le ayudaba en ninguna manera a buscar su presencia. Porque las cosas buenas que queremos hacer, dice el apóstol Pablo, no lo hacemos, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, termino a veces cayendo en esas cosas. Pero el Señor nos dice que por medio de su palabra nosotros podemos encontrar un redireccionamiento para que cuando nos perdamos del camino, el Señor redireccione nuestro andar y podamos nuevamente encontrarnos con Él en su presencia, en su palabra, en nuestros tiempos de oración, en la comunión los unos con los otros, en el deseo de servir al Señor. Lo que el Señor anhela es que podamos seguir creciendo en frutos cristianos y en buenas obras, las cuales ha preparado de antemano para que nosotros, dice, anduviésemos en ellas. En Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, el pasaje que hemos leído anteriormente, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver que el apóstol Pablo luego estas cosas las desglosa. Y vamos a ver cómo podemos ser una iglesia que es ejemplo para todos. Una iglesia que es ejemplo para todos. Y ese es el tema de nuestro mensaje. ¿Cómo podemos ser una iglesia que pueda ser ejemplo para todos? En otras palabras, ¿qué se requiere de nosotros para que podamos ser un ejemplo para otras iglesias? Y no solamente las iglesias de nuestra denominación, de la Alianza Cristiana y Misionera, sino en general todas las denominaciones, que la iglesia de Antioquía o la iglesia Antioquía, que está ubicada en la ciudadela Huancavilca, pueda ser una referencia de una iglesia que otros puedan imitar, que otros puedan decir: nosotros hemos visto en esta iglesia que ellos se conducen fielmente al Señor, que se conducen en amor, que dentro de esa iglesia hay un trabajo constante en su fe, hay un trabajo de amor también que va creciendo. Los hermanos de esa iglesia se aman, se tratan con respeto, se tratan con cariño, se tratan con el mismo amor con el que Dios los ha amado. De manera que el apóstol Pablo aquí nos va a dar al menos 4 puntos para que podamos ser esa iglesia que debe ser ejemplo para las demás. ¿Cuántos queremos ser una iglesia que sea ejemplo para las demás iglesias? ¿Queremos ser un ejemplo o no? Podemos ser pequeños, hermanos. Puede ser que nuestra iglesia no sea de 100, de 200, de 300, pero podemos ser una iglesia pequeña que sea una referencia, que sea de ejemplo para Galilea, que sea de ejemplo para Ciudad Celeste, que sea de ejemplo para Centenario, que sea de ejemplo para San Borondón y otras iglesias más. Y la primera cosa, miren lo que dice el versículo 6, que vamos a estar analizando el día de hoy. Ya hemos analizado los versículos del 1 al 5. Miren lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién? Y del Señor. Miren esa primera parte. Es decir, una cosa importante que se requiere es que ellos eran imitadores de aquellos que imitan al Señor. Ellos eran imitadores de aquellos que se esforzaban por imitar al Señor. Es decir, que cuando ellos veían un ejemplo bueno en otros, cuando ellos veían un ejemplo que traía gloria al Señor, honra al Señor, ellos decían: ese ejemplo nosotros vamos a imitar.
Así que hermanos, no debemos olvidarnos que cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de una institución abstracta, algo que está por ahí flotando en el cielo o está por ahí en el espíritu. No, estamos hablando de personas individuales, tú y yo. Cuando estamos hablando de que debemos ser una iglesia, debemos mirarnos tú y yo de lo que el Señor nos está llamando a hacer, que debemos ser imitadores de aquellos que imitan al Señor. Él nos ha llamado a ti y a mí a venir a ser ejemplo para otras iglesias, y ese es nuestro compromiso con el Señor. Según lo que dice aquí el apóstol Pablo acerca de ellos habían sido imitadores ¿de quiénes? De nosotros y del Señor. Ellos habían visto el buen ejemplo de Pablo, sus colaboradores, e imitándoles a ellos venían a ser imitadores del Señor. Básicamente lo que el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿no? Como dice primero a los Corintios. Dice un autor: los imitadores llegaron a ser dignos de imitación. Es decir, estos hombres y mujeres, esta iglesia en Tesalónica, que estaba viviendo, imitando lo bueno de otros, habían llegado a ser dignos de imitación también. Y es una cadena que se va extendiendo, es una cadena que va corriendo, ¿no? Algo que vemos en este pasaje, hermanos, es que cuando ellos reciben el mensaje del evangelio, no solamente lo reciben en palabras, dice el apóstol Pablo aquí, en el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, ¿en qué? En palabras solamente, sino también ¿en qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, esto no se trata de simplemente recibir un mensaje preciso, porque el mensaje puede ser muy bueno, pero ¿qué hacemos luego nosotros? ¿Cómo nos comportamos? Es decir, ellos lo que hicieron fue prestar atención no solamente al mensaje predicado, sino también a la vida, al comportamiento que ellos tenían cuando llegaron donde ellos. Y eso es básicamente lo que nosotros entendemos por discipulado, cuando nosotros podemos imitar a aquellos que nos prestan su ejemplo, que miran, que nos dejan ver las cosas buenas que Dios ha perfeccionado en sus vidas, que ha ido procesando en sus vidas, porque el buen ejemplo es un proceso. Es decir, estas cosas no las vamos a lograr de la noche a la mañana, pero en el proceso de interesarnos por lo que Dios dice en su palabra, el proceso va a ir avanzando, no se va a detener. ¿Cuándo se detiene el proceso? Cuando no le prestamos atención a su palabra. Si yo dejo de mirar la Escritura y yo dejo de mirar la palabra del Señor, como creyente individual no puedo avanzar en este proceso de perfeccionamiento. En otras palabras, cuando ellos fueron discipulados, no solamente recibieron mera información o una información nueva simplemente. Ellos fueron imitadores del comportamiento, del accionar, del ejemplo de estos hermanos. Es básicamente lo que Pablo les dice en Filipenses capítulo 3, versículo 17, a esta otra iglesia. Nosotros vemos, amados hermanos, que de todas las iglesias a las que los apóstoles escriben, esta es la única iglesia a la que él exalta en un sentido sano y les dice lo que hemos leído en el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. No hay otra iglesia a la cual Pablo le dice estas palabras. No estamos diciendo que otras iglesias no eran buenas iglesias o eran iglesias sanas o tenían cualidades dignas de imitar. Sí, pero Tesalonicenses había venido a
resaltar en este aspecto de que ellos fueron imitadores de lo bueno. Y Filipenses capítulo 3, 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en ¿quién? En nosotros. Es decir, según el ejemplo que nosotros les hemos dado, ustedes condúzcanse de esa manera. No debemos olvidar que nosotros somos imitadores dignos de ser imitados. Debemos llegar a ser eso, imitadores dignos de ser imitados. Qué precioso. Ahora fíjese lo que dice la segunda parte del versículo 6. Hemos visto que una de las cualidades que el Señor desea de nosotros es que seamos imitadores de aquellos que imitan al Señor. Tener como referencia a aquellos que imitan al Señor. Pero también dice que otra cosa que hace que ellos resalten como una iglesia que es digna de imitar, una iglesia que es ejemplo para las demás iglesias, es que ellos recibieron la palabra con gozo aún cuando estaban en una tribulación grande. Nosotros a lo largo de la historia del cristianismo vemos, amados hermanos, que las tribulaciones y las persecuciones a los cristianos, a la iglesia primitiva, ha sido atroz, ha sido fatal. Muchos emperadores romanos a lo largo de la historia se han empecinado por querer destruir a los cristianos. Había un emperador que se llamaba el emperador Diocleciano, que acuñó una moneda, y en esa moneda, ¿saben lo que puso? Puso: Diocleciano, el hombre que destruyó el nombre cristiano. Tanto así que quería destruir a todos los cristianos. Ellos habían pasado por persecución, habían pasado por grande tribulación, pero dice que ellos reciben la palabra no con temor, porque pudieran haber dicho: ¿y si recibimos este mensaje con el cual o por medio del cual están persiguiendo a los cristianos, nos pueden matar? No, ellos no están diciendo eso. Ellos están con gozo de que pueden incluso perder la vida por el Señor, que pueden incluso perder la vida a causa de su nueva fe, a causa de dejar lo malo, a causa de dejar aquellas prácticas que se alineaban con todos aquellos que estaban en ese imperio, en un mundo gentil, en un mundo pagano, pero ellos reciben con gozo del Espíritu Santo la palabra del Señor en medio de grande tribulación. Mis amados hermanos, nosotros no sabemos qué tribulaciones de aquí en adelante podamos estar pasando. Hay muchas malas noticias en internet, en nuestros canales de televisión. Hay distintas persecuciones que se están armando en países de Oriente, hay persecuciones ideológicas también que están sufriendo ciertas iglesias porque ya no pueden predicar la verdad del Señor con toda libertad. Nosotros no sabemos qué tipo de tribulación podamos sufrir, pero es nuestro deber como iglesia que quiere ser ejemplo para otras, mantenernos con gozo en su palabra. No cambiar el mensaje del Evangelio, es mantenernos con gozo del Espíritu Santo en aquellas cosas que Dios nos está enseñando. O nosotros imitamos a aquellos que viven en obediencia por la fe a la palabra de Dios, o nosotros, hermanos, imitamos a aquellos que no son dignos de imitar, pero no podemos estar en un punto intermedio. O yo imito a aquellos que se conducen con gozo para
obedecer la palabra del Señor o yo estoy imitando a aquellos que no son dignos de imitar? ¿O imitamos a aquellos que modelan una vida de arrepentimiento y fe plasmada en la palabra de Cristo, aún en medio de todas las tribulaciones que podamos pasar en esta tierra, todas las pruebas que podamos pasar? Tú y yo pasamos por pruebas. No hay nadie en esta tierra que no pase por pruebas. De hecho, el apóstol Pablo les anima, ¿no? Y le dice, siéntanse gozosos en medio de toda tribulación, en medio de toda circunstancia. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 12, acerca de nuestro anhelo de imitar a aquellos que perseveran en la fe. A fin de que no os hagáis perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mis amados hermanos, así como nosotros debemos imitar a otros, también nosotros debemos ser ejemplos dignos de imitar para todos aquellos que nos ven. Y debemos ser ejemplos también en permanecer con gozo estudiando su palabra. Ese es el anhelo del Señor para toda iglesia, que permanezca con gozo recibiendo su palabra. No hay otro mensaje que se debe predicar en la iglesia. No hay otra cosa más relevante que debemos nosotros traer para compartir en el púlpito que solamente lo que nos enseña su palabra. La segunda cosa que nosotros hemos visto, hermanos, es que ellos recibieron la palabra de Dios con gozo en medio de toda circunstancia, en medio de toda persecución, en medio de toda tribulación. Se comprometieron a seguir en su palabra, la recibieron. Esa palabra, ese evangelio, dice en el versículo 5, llegó a ellos, no solamente en el sentido físico, en el sentido audible, ¿no? Aquí la palabra que se utiliza es que vino a ellos, entró en ellos. Y entró en ellos para que nunca más vuelva a salir de sus corazones. Ese es el anhelo de todo creyente, que la palabra del Señor, que ha sido implantada en nuestras mentes, que ha sido implantada en nuestros corazones, nunca más vuelva a salir. Se quede allí viviendo para siempre. Que esa palabra nos recuerde cómo nosotros debemos tratar a nuestras esposas. Que esa palabra que vive en nuestros corazones nos recuerde cómo las esposas, las mujeres deben sujetarse a sus esposos. Deben ser sumisas, deben ser respetuosas. Que esa palabra que ha sido implantada en nuestra vida debe enseñarnos a nosotros cómo podemos ser hijos que honren a sus padres. Que esa palabra que ha sido implantada en nuestros corazones nos recuerden siempre cómo podemos ser padres que cuidemos y guiemos bien en el camino del Señor a nuestros hijos, para que ellos no se pierdan, porque el día de hoy, hermanos, nosotros vemos mucha liberalidad y con tal de agradarnos los unos a los otros, muchas veces nos perdemos de lo que dice el Señor y confiamos más en los principios de este mundo para que ellos rijan nuestra vida antes que en los principios del Señor. Como si los principios del mundo trajeran un mejor resultado al hogar. Como si los principios de este mundo trajeran un mejor fruto para los matrimonios. Y nosotros no vemos eso. Los matrimonios que se dejan guiar por principios carnales y mundanos, ideológicos, filosóficos, posmodernos,
Se están rompiendo. Solamente aquellos hogares que se sujetan a la palabra del Señor están siguiendo adelante. Están permaneciendo en santidad, están permaneciendo en fe, en constancia, en crecimiento, edificándose, amándose cada vez más. Ellos recibieron la palabra de Dios con mucho gozo en medio de persecución. La tercera cosa que queremos mencionar y que nos guía este texto es que ellos empezaron no solamente a guardar la palabra en su corazón, sino también ellos empezaron a divulgar la palabra del Señor. Ellos empezaron a divulgar la palabra del Señor. Es una iglesia que empieza a evangelizar. Es una iglesia que empieza a compartir su fe con otros. Es una iglesia que no se conforma simplemente con haber recibido gracia, misericordia y salvación. Es una iglesia que le comparte a sus amistades, y no solamente a sus amistades. Va en busca de los perdidos. Yo les hago una pregunta. Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, es decir, si cada uno de nosotros tuviera que imitarte a ti, ¿cómo sería esta iglesia? ¿De qué estaría llena esta iglesia? ¿De gente gozosa? ¿De gente colaboradora? ¿De gente amable? ¿De gente servicial? O sea, ¿te has puesto a pensar en eso? Si cada uno de nosotros tuviera que imitarte a ti, ¿cómo sería? ¿En qué posición, en qué nivel estaríamos como iglesia? Fuéramos todos perezosos. No sé si voy el domingo, tengo sueño, me quedo. No habría nadie aquí en la iglesia. Fuéramos todos quizá groseros o ásperos. Estaríamos aquí todos peleados, todos enemistados. Estaríamos esperando que otro haga. Nunca se haría nada aquí en esta iglesia. Mis amados hermanos, nosotros debemos pensar en estas cosas. Si todos nosotros fuéramos como tú, ¿cómo sería la iglesia Antioquía? Ellos divulgaron la palabra del Señor, se esforzaron, no se quedaron con esa palabra guardada en el corazón tan solamente, ellos la compartieron. Mire lo que dice versículo 7 y versículo 8. De tal manera que habéis sido ejemplo, ellos fueron ejemplo, qué gozo. A todos los de ¿qué? De Macedonia y de Acaya que han creído. Básicamente lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es resumiendo toda la región de Grecia. Es decir, todos los griegos, toda esta región había sido cubierta por la predicación y la divulgación del evangelio de estos tesalonicenses. Yo les pregunto, ¿hemos cubierto nosotros ya nuestro sector del evangelio? ¿O todavía nos hace falta seguir predicando? ¿O todavía nos hace falta ser testigos fieles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, miren, han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ellos la recibieron y actuaron como una especie de caja de resonancia. No sé si ustedes han visto la guitarra. Tiene una caja de resonancia. Sin esa caja de resonancia las cuerdas sonaran muy, pero muy poquito. Pero es gracias a esa caja de resonancia que la guitarra empieza a echar un volumen y notas musicales
que pueden ser apreciadas por otros. Ellos básicamente fueron esa caja de resonancia. Fueron ese parlante que llevó las buenas nuevas, llevó las buenas noticias. Dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, ¿qué cosa? Nada. Nosotros fuimos por ahí y apenas íbamos a hablar acerca del Evangelio. No, tranquilo, ya estamos nosotros evangelizados. Nos han hablado del Señor, nos han hablado del Señor Jesucristo, nos han hablado del Evangelio. Algo que Dios utilizó por medio de su gracia fue la preciosa ubicación geográfica en donde se encontraban los tesalonicenses. Básicamente, dice un autor con respecto a esto, la ciudad de Tesalónica, que era la capital de Macedonia, durante el Imperio Romano estaba en un lugar muy estratégico, porque estaba situada en uno de los mejores puertos naturales de Grecia y encima de la vía Ignacia. La vía Ignacia era una de las vías principales, una de las carreteras principales de comercio y de intercambios comerciales y también políticos más importantes de su época. De manera que Tesalónica era una ciudad muy central para poder compartir la palabra del Señor, y ellos aprovecharon esa ventaja. ¿Qué ventajas tenemos nosotros aquí en esta iglesia, en este lugar? ¿Qué ventajas tenemos? Ellos no se quedaron callados. Mis amados hermanos, yo les aseguro que si cada uno de nosotros pudiera ganar a uno o dos para Cristo, tuviéramos que hacer 2 cultos en esta iglesia para acoger a nuevas personas, para acoger a aquellos a quienes estamos evangelizando. Y el evangelismo lo hacemos desde nuestras casas, con nuestros vecinos, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos. Nosotros tenemos que salir a predicar el evangelio. Es que si nos quedamos aquí, no vamos a ganar a nadie. ¿No les gustaría poder ver el fruto de un trabajo evangelístico que se refleje en una iglesia que tenga mayor número? Porque el número no significa nada cuando son las estrategias humanas las que atraen a la gente aquí adentro. Si nosotros utilizáramos estrategias humanas y carnales, seculares, para atraer gente, eso no significa nada. O sea que aquí no es simplemente de ver cómo hacemos para que la iglesia se replete, no. Eso no sirve para nada. Lo único que vamos a hacer con eso es asegurar que la gente se vaya al infierno. Si son por medio de estrategias carnales que los traemos aquí, seguirán perdidos en sus delitos y pecados. Pero si es por medio de la predicación del evangelio, de que tú abras tu boca y modeles una vida que impacte a tu ciudadela, en tu oficina, a tu familia, eso va a hacer que nuestra iglesia crezca. Y eso va a hacer que la iglesia sea saludable. Porque vamos a ser todos de un solo corazón. Vamos todos a amar el evangelio, vamos todos a amar la palabra. No habrá nadie en esta iglesia que diga, yo no quiero escuchar ese mensaje tan anticuado que me predican a mí. Vamos a amar la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, ustedes son testigos, somos testigos de que lo que se está predicando en las mega iglesias no es el evangelio, exceptuando unas cuantas, que son megas iglesias, que son iglesias grandes. Pero en la mayoría de estas mega iglesias no es la predicación del evangelio lo que prima, es un mensaje motivador.
Es un mensaje que te soba las orejas, que te acaricia las orejas. Debemos permanecer divulgando la palabra de Dios tal como ellos lo hicieron. Y finalmente, mira lo que dice el cuarto punto que hace que esta iglesia sea un ejemplo para todos. Para los filipenses, para los corintios, para los gálatas, para los efesios, para los de Antioquía, para nosotros. Es que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Mire ahora lo que dice el verso 9. ¿Qué dice? Porque ellos mismos cuentan de nosotros, es decir, los de Macedonia y Acaya. Ellos mismos nos testifican y nos cuentan a nosotros la manera en que ustedes tesalonicenses nos recibieron y cómo ustedes tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuáles son los ídolos de nuestro corazón? Y yo les ruego que no pensemos en ídolos creados por manos humanas. No pensemos en ídolos de barro, porque a veces nosotros los cristianos evangélicos nos jactamos de que no tenemos ídolos de barro. Y con eso estamos felices, contentos y satisfechos. Pero muchos ídolos en nuestro corazón pueden haber. Esta iglesia se había arrepentido, básicamente ese es el término que utiliza aquí. Se había arrepentido de los ídolos. Se había arrepentido de una actitud de adoración a aquello que quizá les podía dar un poco de sentido a su vida, porque eso es lo que hace un ídolo en el ser humano. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos adorando un ídolo? Porque son cosas a las cuales nosotros consideramos que nos dan sentido. Es que si yo no hago deporte todos los días, y si no voy al gimnasio todos los días, y si no trabajo hasta las 10 de la noche, y si no hago más dinero, mi vida no tiene sentido. Es que si yo no hago tal o tal cosa, o si yo no considero esto o aquello, en mi vida no tengo sentido de ser. Eso es un ídolo. Ellos dieron la vuelta, ellos cambiaron de rumbo a esa vida llena de ídolos. Fue una acción radical, porque esa cultura grecorromana, esas filosofías que ellos tenían, que le daban supuesto sentido a sus vidas, cayeron al piso cuando el evangelio vino a sus vidas. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas, hermanos? Dejemos nuestros ídolos. Tú conoces tus ídolos, tú lo sabes. Son ídolos que muchas veces están bien escondidos, ¿no? Satisfacción personal, dinero, fama, gloria, reconocimiento humano. Cosas buenas que pueden ser traídas de la mano del Señor a veces pueden convertirse en ídolos, hermanos. Yo les animo a los creyentes, hermanos, no trabajen el domingo. Descansemos para concentrarnos en estar juntos. Descansemos para concentrarnos en reunirnos a la luz y sentarnos para escuchar al Señor, a su palabra. La misma obligación que yo tengo de predicar en esta iglesia, la misma obligación que yo tengo de venir puntual y predicar el evangelio, la tienes tú de venir y recibir esa palabra. Pero a veces pensamos, no, el pastor es el que está obligado a predicar y yo veo si voy. Y yo me voy a hacer un cachuelo. O yo me quedo dormido en la casa porque he trabajado mucho esta semana. No, hermanos,
el mismo compromiso que tengo yo de estar aquí, lo tienen ustedes de venir a escuchar la palabra del Señor. Porque no vengo bajo mis propias palabras. Es el Señor el que nos está hablando a nosotros. Es su palabra la que nos transforma, es su palabra la que nos guía, es su palabra la que por medio de nuestra actitud hacia ella nosotros honramos al Señor. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Ese es el Dios que debemos, hermanos, adorar. El Dios vivo y verdadero, el que nos ha salvado, el que nos ha mostrado su gracia. Me gusta una ilustración que utiliza un autor y dice que Dios ha puesto en nosotros un GPS. ¿Usted se ha dado cuenta cuando el GPS está trabajando y uno se desvía por otro camino del que tenía que haber seguido? ¿Qué hace el GPS? Redirecciona, ¿no? Es como que recalcula el camino nuevamente. Es básicamente eso lo que ha puesto en el Señor. Por medio de su palabra nosotros empezamos a ser redireccionados porque probablemente muchas veces en la semana nos estamos desviando, ¿no? Entonces, pero el GPS de su palabra nuevamente abre una nueva ruta para regresar al camino del Señor. Por eso no podemos desestimar, hermanos, estudiar su palabra. No podemos desestimar este tiempo precioso que Dios nos da. No me digas que estás muy ocupado para el Señor, cuando el Señor se desocupó totalmente y vino por ti. Cuando el Señor entregó todo su tiempo para que tú y yo le conozcamos y podamos tener salvación. Convirtámonos de los ídolos a Dios. Dejemos todo ídolo, toda práctica, todo hábito, toda necesidad en nuestra vida para adorar al Dios verdadero, para confiar en el Dios verdadero, en el que te provee para tus necesidades. Y el que si te permite pasar por una prueba, te sostendrá en medio de la prueba. Pero a veces necesitamos dejarnos ayudar. Pues no queremos que nos ayuden, ¿no? No, es que si no lo hago yo, no quiero que nadie me ayude. Y eso es un ídolo en mi vida. La siguiente cosa que vemos aquí, hermanos amados, es que ellos también esperaron el regreso de su Señor. Otra cosa que hace a Tesalónica o a los tesalonicenses una iglesia digna de imitar, una iglesia que es ejemplo para todos, es que ellos no desestimaron el regreso de su Señor Jesucristo. No se olvidaron. Miren lo que dice versículo 10. Y esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miren ustedes, amados hermanos. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, pero también se convirtieron para ahora tener una esperanza nueva. Se convirtieron para esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Tenemos que ser muy radicales en esto, amados hermanos, y tenemos que decir que todo verdadero creyente vive esperando en su Señor Jesucristo. Todo verdadero cristiano tiene en gran estima el hecho de que un día el Señor vendrá por nosotros. Y es triste ver creyentes que de boca para afuera creen en la venida del Señor,
porque esto se ha vuelto quizá una creencia tradicional de los cristianos, ¿no? Como nacimos en la iglesia cristiana, hemos escuchado esto muchas veces y creemos que Dios vendrá, sí, creemos que el Señor Jesucristo vendrá, pero a veces estamos viviendo como si no creyésemos en eso, porque vivimos para nosotros, porque vivimos para cumplir nuestros objetivos y metas y no nos importa nada más que solo eso. Porque vivimos no bajo el estándar del Señor, que es la santidad. Porque estamos viviendo inmoralmente, porque estamos viviendo odiándonos los unos a los otros, porque estamos viviendo lejos de su palabra, porque ni siquiera tenemos tiempo de oración. Entonces, de boca para afuera creemos en la venida del Señor, pero en nuestra conducta diaria no es lo que estamos reflejando. El que espera la venida de Cristo está alerta, está velando, está pendiente de su vida. Está examinándose si está agradando al Señor por medio de su manera de actuar, de vivir. Si viene mi Señor, yo sé que debo estar preparado. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña cuando nos muestra esa parábola preciosa de las 10 vírgenes. 5 tenían sus lámparas encendidas con aceite suficiente, pero 5 estaban dormidas, distraídas, irresponsables. Eso sucederá, eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice, eso va a suceder el día de mi venida. Habrán 5 vírgenes que estarán distraídas, que de boca para afuera sabían que yo venía, pero en su corazón no se prepararon. El Señor nos alerta, hermanos, a prepararnos para su venida. ¿Cómo está tu tiempo en su palabra durante la semana? ¿Cómo está tu tiempo de oración durante la semana? Porque a veces nos conformamos con simplemente venir el día domingo y tener aquí algo precioso. Qué hermoso es ver a un creyente que todos los días se nutre de la voz de su Señor. Que todos los días dobla sus rodillas o si no puede, dobla su corazón delante del Señor y está en constante acuerdo con Él. ¡Qué precioso! No vivamos de boca para afuera, hermanos. Esta iglesia también era ejemplo porque esperaban al Señor fielmente. Esperaban la venida, el regreso de su Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versos del 48 al 51. Mire lo que dice. Mateo 24, del 48 al 51, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, miren lo que dice el siervo malo, eso es un siervo malo, así que tengamos cuidado con esta conducta. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, no viene todavía, sigamos nomás. Mi Señor tarda en venir. Vendrá el Señor de aquel siervo el día. ¿Cuándo vendrá? El día que éste no espera, que está distraído en sus negocios, que está distraído en sus metas y objetivos, que está distraído en su vida inmoral, que está distraído en las cosas de este mundo. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y lo castigará duramente. Más adelante dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mis amados hermanos, la venida del Señor es nuestra motivación
Este evento precioso es nuestra motivación para poder salir adelante en medio de las pruebas y aflicciones. Esa era la motivación de la iglesia primitiva en medio de estas persecuciones. Es nuestra motivación para salir adelante. Si tú crees en la segunda venida del Señor, eso debe ser tu motivación para salir adelante. En medio de toda prueba, en medio de toda dificultad. Porque nos encontraremos con el Señor y ese es nuestro gozo. Nos encontraremos con Él, estaremos seguros, estaremos para siempre con Él. La venida del Señor es lo que nos motiva a seguir sirviendo sacrificialmente. ¿Vale la pena el sacrificio? Sí. No serviremos para siempre en esta tierra, hermanos. Así que toda gota de sudor que tú hagas por el Señor, todo acto que tú consideres que es un sacrificio, que es un sacrificio hacer esto, lo que me están pidiendo en la iglesia. La venida del Señor es lo que nos motiva para seguir viviendo y sirviendo sacrificialmente. La relación con Dios no es mediocre, es sacrificial. Es de esforzarnos, es de luchar, es de sufrir, es de seguir soportando hasta el final, hasta que venga mi Señor. Su venida me anima, me motiva a seguir viviendo de esa manera. Y finalmente este texto nos dice que la venida del Señor, hermanos, la venida del Señor nos libra de la ira venidera. La venida del Señor nos da esperanza de ser librados de la condenación, del juicio que todos aquellos que despreciaron al Señor, que rechazaron a Cristo Jesús como el Señor, el Salvador, como Dios de sus vidas, sufrirán en aquel día. Su venida nos da esperanza. Que podamos ser una iglesia ejemplo en imitar a aquellos que imitan al Señor, en recibir la palabra con gozo, en divulgar y predicar el evangelio a toda criatura, pero también en ser una iglesia que espera la venida del Señor. En ser una iglesia que vive en santidad. Una iglesia que se prepara para andar juntamente con su Señor hasta el día que Él regrese por segunda vez. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Una vez más, tú nos has llamado la atención. Si alguno de mis hermanos, incluso yo, nos hemos alejado, Señor, del primer amor, nos hemos alejado de esa vida sacrificial, de esa vida, oh Dios, que tú nos has llamado a tener por medio de tu palabra, Señor. Si hemos descuidado nuestro tiempo contigo, si hemos descuidado nuestras reuniones contigo, Señor, por medio de estar en tu palabra, por medio de doblar nuestras rodillas, te ruego, Dios, que produzcas en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que nos ayudes en medio de nuestra pereza, que nos ayudes en medio de nuestra flojera espiritual. Ayúdanos también en nuestro carácter, Señor, en nuestro amor los unos por los otros, en nuestro trato amable y cordial los unos con los otros, en nuestro ejemplo para aquellos que están más cerca de nosotros, en nuestros hogares, para nuestras esposas y las esposas para sus esposos y los padres para sus hijos y los hijos con respeto y obediencia a sus padres. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre Celestial. Amén y amén.